están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual conversaremos sobre nuevos temas, pero también tendremos nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que conversemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Los impactos socioeconómicos en el sector de la cultura pueden comenzar a catastrarse desde los primeros momentos de la crisis sanitaria. Según el monitoreo de los impactos y respuestas a la crisis realizado por la UNESCO, un total de 128 países cerraron por completo sus instituciones culturales durante los primeros meses de confinamiento. ¿Cuál es el impacto socioeconómico de la crisis a mediano y largo plazo? Para hablar de esto y más, les presento a nuestro entrevistado. Nombre: Nicolás del Valle. Cargo y profesión: Coordinador para Chile de Cultura de la UNESCO. Es cientista político, magíster en pensamiento contemporáneo y doctor en filosofía por la Universidad de Leiden, Holanda. Además, es académico y director de la publicación académica Pleiade, revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Publicaciones: Los libros La actualidad de la crítica, ensayos sobre la Escuela de Frankfurt, transformaciones de la esfera pública en el Chile neoliberal y golpes a la memoria, escritos sobre la postdictadura chilena. Nicolás, muy buenas noches, bienvenido a Nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, Connie, muchas gracias. Gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí. Bueno, para hablar de la crisis, básicamente de la cultura, esto ha ocurrido en el mundo entero a raíz de la pandemia, pero en Chile ha sido especialmente duro para todo el mundo de la cultura. Hagamos un diagnóstico de cómo se ve, ¿cierto?, desde la UNESCO, lo que ha ocurrido con las instituciones culturales en el mundo versus lo que ha ocurrido en Chile. ¿Es lo mismo? ¿Ha sido más grave? Etcétera. Sí, varias cosas, ¿no? Primero, inicialmente, en términos globales, habría que decir que, obviamente, como tú bien mencionabas, el impacto de la pandemia no es solamente un impacto en términos de una crisis sanitaria, es también una crisis económica. Y recordemos que también es una crisis económica por venir, ¿eh? Hay una recesión mundial que está a la vuelta de la esquina y eso, evidentemente, va a seguir afectando severamente a todos los sectores, pero especialmente el de la cultura, ¿no? Tú mencionabas... ¿Por qué especialmente el de la cultura? Especialmente el de la cultura porque vamos a decir que el ecosistema cultural, el sector de la cultura tiene ciertas características muy particulares del sector. Vamos a decir primero en términos de la formalidad e informalidad de los trabajos, ¿no? De acuerdo a los últimos estudios que nosotros podemos, y la evidencia más reciente, por ejemplo, del monitoreo y el catastro de agentes culturales realizado por el Observatorio de Políticas Culturales acá en Chile, uno podría decir que alrededor de solamente el 10% cuenta con un contrato de trabajo, ¿no? Sabemos también que eso puede ser extensible, alrededor del 70% es completamente informal en el campo de las artes escénicas, por ejemplo. Y en otros subsectores dentro del campo de la cultura, cerca del 81% también se declaran independientes. Entonces, incluso uno podría decir que frente a algunos beneficios que han accedido en el caso chileno, por ejemplo, el 10%, incluso a ellos no les llega, ¿no? De hecho, podríamos porque decir, en general son trabajadores que no tienen contrato, por lo tanto tampoco se imponen y no tienen ahorros previsionales que sacar, a los que recurrir. Exactamente. Y desde una perspectiva comparada, es cierto que esa fragilidad, o pues, vamos a decir en términos positivos, esa flexibilidad del campo cultural, viene acompañado de una normativa y una legislación diferente, en términos impositivos, en términos de beneficios culturales, en términos de beneficios sociales y de seguridad social, y en el caso chileno eso no ocurre, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, que hay cierta fragilidad y flexibilidad en el campo de la cultura a nivel global, pero en el caso chileno en particular, hay que decir que el tinglado institucional es muy nuevo. Tenemos un ministerio que está aprendiendo a ser ministerio, tenemos también una institucionalidad nueva, estamos discutiendo una nueva ley de patrimonio cultural, por ejemplo, en el Parlamento, y en ese sentido eso también se condice con el nivel de fragilidad de la condición de los artistas y los trabajadores de la cultura en Chile, ¿no? Ya te voy a preguntar, Nicolás, acerca de eso mismo, de cómo ha respondido la institucionalidad a las necesidades, ¿cierto?, del sector cultural. Pero antes preguntarte y hacerte una comparación con lo que ocurre en el resto del mundo. Tú dices, hay una fragilidad propia, ¿cierto?, del mundo de la cultura aquí en nuestro país. ¿Esa fragilidad es distinta en el resto del mundo? Estoy pensando en que, no sé, el caso del Cirque du Soleil, ¿cierto?, que despidió, no sé, al 90% o más de su fuerza laboral.
hay una cantidad de iniciativas, ¿cierto? De, no sé, museos que se cerraron en el mundo entero. Por lo tanto, esto no es propio solamente de Chile, pero se trata de gente que tiene mayores protecciones sociales, mayor regulación. Bueno, efectivamente, yo diría dos cosas. Lo primero, el campo de la creatividad no es un campo regular, ¿ya? No. Está caracterizado por la singularidad, por la genialidad, y efectivamente eso también interrumpe los patrones regulares. Esperar que un artista, por ejemplo, trabaje 12 meses del año cotizando con un contrato es bastante ilusorio. Y por eso te decía Es como que atenta contra la esencia misma de la actividad artística. Bueno, puede ser que no sea así, pero parece ser así, ¿o no? tal cual, yo te diría que exactamente es propio de las características de la naturaleza de la creatividad y de las condiciones del artista y los trabajadores de la cultura, esta irregularidad, si tú quieres, esta flexibilidad, esta laxitud de la actividad cultural. Y eso, efectivamente, a nivel mundial, eso se ve aparejado por un conjunto de normativas, por instituciones, por regulaciones que son particulares y diferentes. Aquí no hay un tratamiento similar a nivel comparado, a nivel mundial, un tratamiento exactamente homologable en todos los campos de la economía. El campo de la cultura es particular. Y de hecho, la UNESCO ya desde 1980 está recomendando algunos lineamientos específicos para las condiciones de los artistas que tienen que ver con la preocupación respecto de las condiciones salariales, ¿cierto? La formalidad del trabajo, tratar de buscar una mayor formalización en términos del trabajo. Al mismo tiempo también las condiciones previsionales, ¿no? Los seguros sociales, los derechos sociales asociados también a la actividad creativa del campo de las artes, pero no solamente de las artes, también del campo del patrimonio, de los cultores, artesanos y demás. Entonces, ¿Eso existe en otras partes del mundo, Nicolás? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, yo creo que particularmente si uno piensa en la pandemia, una de las políticas y de los ejemplos más paradigmáticos es el caso de Alemania, ¿no? No solamente tienen exenciones tributarias, no solamente tienen programas diseñados, programas de los ministerios de Economía directamente, políticas sociales, no solamente políticas culturales. Porque aquí, en general, en Chile hay un enfoque desde la política cultural, lo que es muy bueno, pero también es necesario establecer un diálogo intersectorial con otras carteras ministeriales, con otros sectores, para fortalecer la respuesta a los actores culturales y artísticos. Y en ese sentido yo te podría decir que efectivamente afuera en el mundo, sobre todo en los países más desarrollados, uno puede encontrar un ejercicio intersectorial de políticas sociales, de políticas económicas, políticas culturales destinadas a los mismos sujetos, ¿no? Estamos conversando con Nicolás del Valle, coordinador para Chile de Cultura de la UNESCO. Nicolás, y en ese sentido, ya viene la pandemia, nos encuentra en esta situación de bastante precariedad en nuestro país, y la verdad es que es evidente que el sector y todas las actividades culturales son de las más golpeadas, ¿cierto? Se ha cerrado todo y difícilmente se ha vuelto a reabrir. Hemos visto, por ejemplo, algunos teatros que han vuelto de manera presencial, pero obviamente bajo medidas sanitarias, lo que significa aforo del 50%, en algunos casos otros menos incluso. O sea, ¿cómo ha sido hoy día que estamos ya 10 meses desde que ya empezó la pandemia o más? ¿Cómo está ese sector cultural aquí en nuestro país? ¿Cómo está la situación económica? Mira, yo diría, la verdad es que es bastante golpeado. La propia ministra ha sostenido de que el golpe ha sido severo, ¿no? Nosotros desde la UNESCO a nivel global podemos constatar que los impactos han sido realmente catastróficos. Tú mencionabas, hay que poner esta imagen, yo creo, a los radioescuchas, ¿no? Que en marzo del 2020, el Cirque du Soleil, que podríamos decir que es el circo más notable a nivel mundial, haya despedido cerca del 95% de sus trabajadores, ya es un síntoma brutal. Imagina cómo ocurre acá con los circos en Chile, y hay que decirlo, nosotros los chilenos no tenemos esta imagen, pero nosotros exportamos circo a nivel regional. Los chilenos son muy, en serio, los chilenos son muy conocidos en la región, en América Latina y el Caribe por el circo. En Costa Rica, donde también hay una gran disciplina respecto a las artes circenses, los chilenos son muy bienvenidos, de hecho, y sin embargo, habría que preguntarse cuál es la situación de los circos en Chile, ¿no? Lo mismo, perdona bueno, que... de hecho hay en algún momento yo me acuerdo de que hicimos una nota nosotros en las noticias de algún circo chileno que lo agarró la pandemia en otro país haciendo presentaciones y como que no podían volver. Me acuerdo de haber visto esa escena. Y obviamente los circos son un ejemplo de la informalidad más, o sea, viven efectivamente de la función diaria.
Tal cual. Imagina, bueno, no solamente los circos viven de la Sí. función diaria, hay que decir en el caso de los museos, que tú también lo tocaste, bueno, el ICOM, que vamos a decirlo, es la Organización Internacional de Organización de Museos, ya te está diciendo que cerca del 13% no va a volver a abrir nunca más, ¿no? Estamos también diciendo En el que en mundo. general, del mundo, estamos diciendo también que al mismo tiempo los ingresos diarios significan alrededor del 70 y 80% del financiamiento permanente y regular de los museos, y eso se ha visto mermado en su totalidad, ¿no? Bueno, evidentemente también eso se ha visto aparejado también con un aumento de las visitas a nivel mundial a través de los sitios web, evidentemente. Por ejemplo, en París, los mejores museos tienen un aumento alrededor de 200% en términos de visitas, pero estamos hablando que son museos que tienen las capacidades fortalecidas a nivel mundial. En el caso de Chile, vamos a decir que hay un paisaje bastante más variopinto. Tenemos distintos tipos de museos, desde el Museo del Hongo, pasando por el Museo de Bellas Artes, ¿no? Tenemos museos públicos, estatales, nacionales, a museos públicos, estatales, regionales, muchos museos privados. Entonces yo creo que ahí hay también hay un trabajo muy grande que nos ha puesto la pandemia en cómo necesitamos mejorar los sistemas informativos para levantar los datos y poder catastrar y diagnosticar de mejor manera el campo chileno en particular, ¿no? Y en el caso de los museos, ¿cómo ha sido la respuesta de los museos en nuestro país al desafío de la pandemia? O sea, a habilitar la posibilidad de visitas a través de online, que es la alternativa que se ha montado. Lo mismo también te voy a preguntar para, no sé, las compañías de teatro u otras artes que pueden y que han podido algunos reemplazar, ¿cierto?, la actuación, las presentaciones en vivo por presentaciones online. ¿Cómo ha sido esa respuesta? ¿También irregular? Sí, a ver, yo creo que hay que decir varias cosas, ¿no? El tipo de respuestas básicamente podrían, en general, en el panorama chileno son de dos tipos. Por un lado de adaptación y por otro lado de mitigación, ¿no? Es decir, hay que apagar un incendio, reducir digamos, los riesgos, los daños que se generan con esto. Y uno de eso lo empieza a identificar no solamente con la sofisticación en términos de las plataformas web, ¿no? Que eso está ocurriendo, evidentemente. Hay que decir que hay un trabajo realmente formidable en proveer al público y a las audiencias materiales educativos que usan las colecciones de los diferentes museos. Yo creo que eso es un avance muy, muy, muy significativo y que tiene que ser también considerado desde el punto de vista de la educación, porque generalmente los museos se asumen como un espacio de participación de la vida cultural, de los públicos. Sin embargo, es un soporte educativo muy formidable, sobre todo en contextos de crisis, ¿no? De hecho, los museos son espacios de educación no formal. Yo creo que ese es un trabajo de adaptación y de mitigación, te mencionaba, pero yo creo que hay un trabajo todavía al cual estamos al debe, que es pensar el futuro, y es tratar de adelantarse. Nosotros sabemos ya que es posible que venga una segunda ola. La pregunta es cómo nos estamos preparando para eso. Luego también la pregunta es más bien de mediano y largo plazo, es decir, de conectar la emergencia con el desarrollo, y preguntarse cómo las medidas que nosotros tratamos de adoptar hoy para proteger los espacios culturales están orientados por una visión estratégica de largo plazo que entienda que la cultura es un eje del proyecto de desarrollo nacional. Y en ese sentido tú mencionabas la reapertura y la recuperación. Hay que preguntarse en qué medida esa recuperación por parte de los museos, de las compañías de teatro, etcétera, vienen de la mano con una recuperación económica creativa, ¿no? Que fomente una economía creativa sostenible. Y me parece que ese es el gran desafío, no solamente de los agentes culturales y artísticos, sino también del gobierno y de los futuros gobiernos que están por venir. ¿Cómo nosotros pensamos la cultura en una recuperación socioeconómica para Chile? Claro, que puede ser incluso en algún minuto puede convertirse en un motor de reactivación también. O sea, a eso deberíamos apostar. Bueno, exactamente, porque la cultura uno generalmente piensa en los museos, piensa en los teatros, piensa en los cines, piensa en los circos, ¿no? Pero también hay subsectores asociados, piensa tú en todo el maquillaje, ¿no? Piensa tú en los diseñadores, Sí. piensa tú en toda la logística de las productoras, ¿no? Que dependen, piensa tú también en el hospitality, digamos, los hoteles, ¿no? El turismo creativo y cultural, asociado, por ejemplo, a festividades costumbristas, por ejemplo, religiosas, o grandes conciertos, ¿no? Generalmente eso uno no lo asocia al campo de la cultura de manera directa, pero está directamente encadenado Claro. a la cadena productiva y de generación de valor, y nosotros tenemos que considerar eso. Entonces la pregunta por la reactivación es fundamental. Pensemos nosotros que entre el 93 y 96% de los destinos turísticos del mundo están completamente clausurados, o estuvieron clausurados. Claro.
Entonces, en ese sentido, uno tendría que preguntarse cómo nosotros podemos fomentar el turismo, pero esta vez un turismo sostenible, un turismo creativo, ¿no? Y me parece que el caso chileno es formidable para pensar eso. Entonces yo creo, y esta es la invitación que hace la UNESCO, ¿cómo podemos pensar una recuperación económica? Porque es importante generar empleo, es importante generar desarrollo económico, pero de la mano con la cultura, de la mano con el eje ambiental, y yo creo que eso no lo estamos viendo. Y esto es una cuestión que yo quiero decirla. Nosotros aplaudíamos porque en Egipto podíamos ver desde la gran ciudad las pirámides de Egipto, las pirámides, y cómo esos son el patrimonio de la humanidad. En Chile nosotros celebramos, y particularmente en la capital, cómo jaguares nos venían a visitar en medio de la ciudad, ¿no? Sí. Lo mismo ocurría en Venecia, cuando llegaban los cisnes a los canales de Venecia. Sin embargo, hoy en Chile tenemos un pic en compra-venta de automóviles. Lo que ahí nos damos cuenta es cómo es necesario reflexionar para una recuperación sostenible. Y la pregunta es, ¿qué significa sostenible? ¿Es algo simplemente friendly con el medio ambiente? No solamente eso, significa que en la base del motor del desarrollo, y en este caso de la recuperación, ubicamos a la creatividad, al conocimiento, a la innovación y a la ciencia. Y justamente eso es lo que me parece que no estamos aprovechando. Como se menciona en este programa, en otros también, en otros capítulos, una crisis también es una oportunidad. Y la pregunta es si estamos tomando esa ventana de oportunidad o estamos dejándola atrás. Me parece que ese es el gran desafío para Chile, ¿no? Estamos conversando con Nicolás del Valle, coordinador para Chile de Cultura de la UNESCO. Nicolás, hemos nombrado durante esta conversación al Ministerio de las Culturas, ¿cierto? La nueva institucionalidad, porque es un ministerio bastante nuevo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero durante la pandemia había una crítica fuerte a la ministra por parte de los trabajadores de la cultura. En algún momento, por allá por septiembre, octubre, hablaban de una ministra completamente ausente y un ministerio invisible para los artistas durante la pandemia, digamos, que no ha existido. ¿Tú estás de acuerdo con esa crítica que la ministra y el ministerio han sido invisibles durante esta pandemia? A ver, yo creo que hay que tener una perspectiva, digamos, holística, ¿no? En ese sentido, evidentemente es natural que los actores, los agentes culturales y artísticos tengan esa impresión, sobre todo con la debacle que nosotros estamos describiendo, digamos, el impacto socioeconómico de la pandemia sobre el sector de la cultura es catastrófico y eso no podemos eludirlo, ¿no? Lo primero. Entonces es natural que hayan ese tipo de críticas e impresiones, y por otro lado es parte del juego democrático que las organizaciones de la sociedad civil fiscalicen y critiquen a la autoridad para que haya un ejercicio de contrapeso. Es parte del juego democrático, diría yo. Al mismo tiempo, desde el punto de vista del gobierno, me parece que el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de las Culturas realmente es formidable, ¿eh? Y es difícil por varios sentidos. Primero, es difícil porque hay que aprender a ser un ministerio, en hacer trabajar diferentes servicios públicos que usualmente tienen culturas institucionales distintas. Ya eso es un desafío. Segundo, es un desafío que tú también mencionabas, que el impacto de la pandemia afectó a todo el mundo. Es decir, el recorte presupuestario, por ejemplo, de los programas sociales afectan a todos los ministerios de cultura del mundo. Hay que recordar que, de hecho, en el caso en Bolivia, se suprimió el Ministerio de Cultura, ahora ya reactivado, pero en un momento se eliminó, así de simple. Y en ese sentido eso también va acompañado por ciertas potestades y funcionalidades del propio ministerio. La ministra lo ha dicho en incontables ocasiones, como ellos no han podido, por un nivel estatutario, brindar asignaciones directas. Tú sabes que el Ministerio de las Culturas no puede hacer eso, asignar directamente dinero, sino más bien eso es una potestad de otros ministerios, ¿no? La pregunta sería ahí, y aquí yo... O sea, no tiene su propio, en el fondo no tiene su propia billetera. Exactamente. O el poder sobre su propia billetera. Hay una billetera, me diría yo, pero que los mecanismos para asignar los dineros de esa billetera son bastante diferentes, ¿no? Claro. Por un lado, el Ministerio ha adoptado, políticas de adquisición de obras, de derechos, ¿cierto?, de contenidos, pero me parece que aquí hay una discusión mayor sobre la institucionalidad y que exceda este gobierno. Y la pregunta ahí, me parece que la crítica que emerge del sector cultural es justa, pero no es justa cuando se dirige directamente a la ministra, sino es justo cuando se dirige directamente al tinglado institucional. Aquí tiene que haber una mejora y tenemos que aprender en cómo el Ministerio de las Culturas no fue pensado para responder en momentos de crisis, y sí
debe incluir eso dentro de sus condiciones estatutarias, si tú quieres, ¿no? Bueno, Yo creo que ese es un gran problema. De hecho, en la discusión del presupuesto, ¿cierto?, del próximo año, la ministra fue claramente como casi cruda en su honestidad, creo yo, cuando dice un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos, y que fue una frase que para el mundo de la cultura fue lamentable, porque es como decir, digamos, los programas culturales o el mundo cultural es menos importante, ¿cierto?, que otro tipo de programa u otro tipo de necesidades de los ciudadanos. Pero parece ser real en un ambiente, en un contexto de crisis económica como el que estamos viviendo y de precariedad. Parece que la ministra está siendo honesta, pero ha sido muy criticada por su frase. Yo creo que sin ninguna duda está siendo honesta, yo creo, pero más bien la pregunta aquí sería, bueno, ¿qué vamos a hacer hacia adelante, ¿no? Aquí tiene que haber una respuesta clara de cuál es la visión hacia adelante, de esta ministra y de otros ministros y de otras ministras también hacia el futuro del campo de la cultura como proyecto cultural. Me parece que uno podría decir eso, pero inmediatamente después uno tiene que pensar una estrategia de conjunto de mediano y largo plazo para fortalecer el sector cultural, sin ninguna duda. Es decir, si nosotros sostenemos que nuestro ministerio no tiene las capacidades para poder asignar dineros de manera directa, la pregunta es ¿por qué no estamos proponiendo eso en el Parlamento? La pregunta sería entonces ¿cómo también nosotros estamos pensando y cuáles son los argumentos que estamos esgrimiendo a nivel público para que no haya un recorte presupuestario, a sabiendas que eso es lo más probable porque está existiendo a nivel mundial? Sin embargo, nosotros tenemos que entregar un mensaje claro a la ciudadanía, y el mensaje claro tiene que ser: la cultura no es algo de segundo orden. La cultura en el proyecto de desarrollo a nivel mundial está en el centro, ¿no? Nosotros no podemos seguir pensando que aquí hasta el infinito Chile va a seguir exportando bosque, va a seguir exportando cobre, va a seguir exportando peces. Podemos seguir haciéndolo, pero hay que diversificar la matriz productiva y cada vez más tender a exportar, por ejemplo, poetas. Tenemos grandes premios Nobel, digamos. Exportar astronomía, exportar ciencia, tecnología, innovación, conocimiento, cultura. Y me parece que el mensaje... Ya, pero perdona que te interrumpa ahí, Nicolás, pero sí, en la frase de la ministra de las Culturas, cuando dice, digamos, bueno, un peso que se destine a cultura se le saca a otro programa, a otra necesidad, lo que ella está asumiendo es que la cultura es de segundo orden, en términos en términos del presupuesto de las necesidades del país. Bueno, ¿eso es lo que está diciendo o no? Lo que yo creo, no estoy aquí para poder interpretar los dichos de la ministra, lo que yo creo, y si uno es completamente justo y también analiza otras entrevistas, etcétera, yo creo que aquí hay una cuestión comunicacional que hay que tratar de delinear bien. Me parece que aquí es importante cuál es el mensaje que se quiere entregar. Si tú tienes razón, el mensaje me parece que no es el adecuado, pero me parece que si uno también atiende a otros comentarios de la ministra, incluso también de los cuadros técnicos del ministerio, está bien incorporado en la narrativa del ministerio la cuestión de la cultura como eje del proyecto nacional. La pregunta es la siguiente: esto no solamente puede ser parte de la narrativa de los actores de cultura y del Ministerio de la Cultura, tiene que ser una narrativa propia de este y otros gobiernos. Y en ese sentido lo que sí se requiere es, además de decir lo que se ha dicho, es generar acciones de coordinación con otras carteras ministeriales, no solamente, por ejemplo, con economía, ¿no? Por ejemplo, con Hacienda. Y esta cuestión aquí no tiene que ser que los actores de la cultura están tratando de defender, o los agentes culturales y artísticos están tratando de defender su trinchera, sino muy por el contrario, abrir un diálogo y entender que la cultura es un eje transversal a todos los ministerios. Hay que preguntarse en qué medida nosotros vamos a poder lograr cumplir con las medidas sanitarias si no hay una cultura de salud y bienestar. ¿Cómo podemos lograr avances científicos y tecnológicos si no hay una cultura científica, si no hay una cultura de innovación? Y si no entendemos eso como un eje central, no solo de un ministerio, de los gobiernos y del Estado en su conjunto. Recordemos que Chile es parte de las Naciones Unidas y es parte también, y ha suscrito la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, justamente la agenda que sostiene una visión transformadora y distinta del concepto de desarrollo, y que asume no solamente que el medio ambiente es importante, no solamente que el desarrollo inclusivo es importante, no solamente que el desarrollo económico es importante, sino sobre todo que el pilar que articula estas tres dimensiones es la cultura. Yo creo que eso todavía estamos al debe como sociedad,
de poder incorporar esa narrativa también en nuestras formas de vida y sobre todo que las autoridades lo incorporen no solamente como una cuestión de buena crianza, no solamente como un ejercicio retórico, sino realmente con acciones concretas, específicas, y que finalmente, bueno, como tú lo dices, se deberían ver graficadas en el presupuesto, ¿no? Nicolás, en términos de las ayudas que han recibido en el sector cultural, claro, hablábamos, por ejemplo, en el caso del 10%, muchos de los trabajadores no tienen ahorros previsionales a los que echar mano, pero el resto de las ayudas, existe como una evaluación, un catastro de si han recibido bono COVID, el IFE, no sé, los préstamos, el préstamo COVID. ¿Han tenido acceso a algunos de esas ayudas por parte del Estado o no? Varias cosas, sí. Lo primero es decir que UNESCO actualmente está trabajando con varias oficinas de la región, de hecho haciendo un diagnóstico bien acabado, con compañía también con otros actores como el BID, por ejemplo, bueno, UNESCO Montevideo, las oficinas regionales la Oficina Regional de Ciencia, etcétera. Así que estamos analizando, por lo tanto UNESCO todavía no podría brindar análisis certero en el caso chileno. Sin embargo, nosotros ya mencionábamos un estudio, ¿no? Este catastro del Observatorio de Políticas Culturales, que me parece que hasta el momento es la evidencia más reciente que nosotros podemos contar. Y la verdad es que las noticias son bastante malas, honestamente. Primero, y esto es muy llamativo, generalmente las políticas de concursabilidad, por ejemplo, los fondos de cultura, uno estimaría que un gran porcentaje de los actores y las actrices, los agentes culturales y artísticos participan ahí, y sabemos que alrededor de un 70% no están postulando, digamos. Y eso es muy notable, porque significa entonces que la concursabilidad tiene como una implicancia o una consecuencia de una aristocratización de la cultura, digámoslo así. Para acceder a esta cultura, para acceder a estos fondos, nosotros tenemos que tener cierta alfabetización, saber llenar estos formularios, saber dónde encontrarlos, saber ganar, ¿no? Claro. Estar acostumbrado a esta lógica de la concursabilidad, por un lado. Por otro lado, sabemos que el bono COVID y eso tampoco está llegando directamente a las personas, particularmente a las personas que trabajan en el campo de la cultura. Entonces yo te diría, la gran preocupación es cómo, a través de un diálogo intersectorial o interministerial, tratamos de afinar los instrumentos para que atiendan las particularidades de algunos sectores. El campo de la cultura no es cualquier sector, no nos comportamos como cualquier sector, y en ese sentido el Ministerio de Hacienda, los ministerios de Economía tienen que entender esa cuestión para poder atender las particularidades del sector, que es lo que no está ocurriendo hoy. Evidentemente, entonces yo te diría, al menos de manera preliminar, con esta información preliminar del Observatorio de Políticas Culturales, uno ya podría decir que la ayuda es bastante modesta, es bastante mínima finalmente en sus efectos y sus impactos a la población. Hemos llegado a la sección de nuestro programa que se llama El Recomendado, Nicolás. Si hay alguien que está interesado en conocer más detalles de los temas por los cuales hemos pasado en esta media hora de conversación, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Puede ser un paper, una página web, un libro, una película, bueno, una obra de teatro, alguna obra que esté de vuelta, ¿cierto? Que estén en alguno de los teatros, alguno de los espectáculos que se estén reactivando. Sí, bueno, primero yo voy a recomendar un libro recién salido del horno, que es uno de los sociólogos de la cultura, digamos, de Chile, más connotado, me parece, de Tomás Peters. El libro se llama Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales. Fue publicado por Metales Pesados, acá en Santiago de Chile. Un gran libro, muy recomendable, está siendo muy leído, sobre todo en este contexto de crisis, pero también de desafíos futuros para pensar también el rol de la cultura en un proceso constituyente, por ejemplo. Así que es algo muy sugerente que yo lo recomiendo para todos y todas que están escuchando el día de hoy este programa. Buenísimo, gracias Nicolás, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Instagram TV y por supuesto a través de la 103.3 FM, y nos vemos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches Nicolás, muchas gracias. Buenas noches, que estés muy bien, gracias Connie.